a Dios por las personas que nos visitan, por los que están aquí también, por los que están en la casa o viéndonos a través de la internet y sobre todo porque el Espíritu Santo está aquí y el Espíritu Santo es el que nos ayuda para entender las cosas que no podríamos entender normalmente o podríamos malinterpretar. Pues hoy vamos a a seguir con el tema, como decía Justin, de Daniel, el libro de Daniel. Vamos en el capítulo 7 y la primera parte del capítulo 7 hablaba de 4 bestias que se levantan en un sueño que tuvo Daniel, que después también tuvo visiones, y tiene que ver con 4 reyes, 4 reinos. 3 de ellos pasaron totalmente, pero el cuarto y la influencia del cuarto reino, que es Roma, es el que está entre nosotros, ¿verdad? Ya no está como un imperio, sino está como una influencia, porque recordemos que todos cayeron, pero Roma no cayó. Roma se diseminó entre el mundo entero, ¿verdad? Con su influencia. Y hoy el que no fija sus ojos en Jesús, cae en esa influencia. Es una influencia sutil, una influencia de filosofías, de ideas, cosas que si no miras a Dios y sus principios, si no tienes sus principios, los principios divinos, los principios de la Biblia, claros en tu vida, pues vas a caer en esa influencia, ¿verdad? Entonces nadie se escapa de esa influencia, pero no tienes que caer. La manera es estar puestos los ojos en Jesús. El orden de los reinos nos indica que Dios tiene el plan hecho, ¿verdad? Es Dios quien pone y quita reyes, ¿verdad? Generalmente, si ponemos atención en la historia, se levanta un rey, como por ejemplo Babilonia, Nabucodonosor, como un león, como un reino de oro, y luego se va degradando hasta ser blasfemo, y es cuando el siguiente rey entra otra vez como sirviendo a Dios, y luego se va degradando, y luego entra el tercero, como Grecia, muy poderoso, muy digno, con Alejandro, y luego se va degradando, y así es la historia. O sea, siempre pasa lo mismo, y vemos que Dios utiliza al rey que viene, o al imperio que viene, al poder que viene, para cosas de Él. Por eso no te extrañe que a veces preguntamos, ¿por qué tenemos un presidente así, verdad? No hablando de nadie en especial, es en general. Y la respuesta es, ¿qué hicimos como nación para tener un presidente así? O sea, más bien la pregunta debería ser esa. Y bueno, lo que pasa es que Dios hace lo que Él quiere con todos. Todos somos de Dios. Sin embargo, dentro de cada vida hay esa decisión de seguir o no seguir a Dios, y de eso depende el que te vaya bien o el que no te vaya bien. Pero indudablemente que en el escenario mundial Dios ya vio todo lo que iba a pasar. No es que Dios haya decidido por nosotros, pero Dios es atemporal, quiere decir eterno. Dios está fuera del tiempo. Si no lo entiendes, no te preocupes, es correcto, yo tampoco lo entiendo. Pero así es, la salvación y como el estudio de la palabra de Dios es por fe. Si lo quieres razonar, no vas a poder. Y bueno, en esta segunda parte de Daniel, no sé si tengamos las filminas por ahí, bueno, el tema se llama El anciano de días y la cuarta bestia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las primeras 3 bestias ya vimos que son pasado. Hablábamos de Babilonia, Media Persia y Grecia. Pero Roma vino, conquista, y es lo que tenemos ahorita, a una Roma dormida, ¿verdad? Si bien es cierto que el trono de el César se quedó ahí para una iglesia que siguió haciendo lo mismo que los Césares y los Nerones, persiguiendo a la iglesia cristiana y persiguiendo a los judíos. Eso es lo que vimos después con el papado, que quedó en ese lugar donde estaban los Césares en Roma, pero la influencia es mundial, ¿verdad? Y entonces, en la siguiente podemos ver que Daniel 7, del 11 al 15, describe el momento de transición que estamos nosotros como iglesia esperando. ¿Qué esperamos? Esperamos que Cristo venga y arregle el asunto por los siglos de los siglos. El final de los reinos humanos para iniciar con el reino divino. Eso es lo que
En esa época es donde vives. El siglo XXI está por ver, y ahora con tantas cosas que suceden mundialmente, podemos sin lugar a duda decir, estamos por presenciar momentos históricos, proféticos, y es por eso que el Señor me dijo, bueno, yo creo que el Señor me dice, vamos a estudiar Daniel, va a ser algo que va a servir para nuestra actualidad. Y bueno, vemos que este reino que viene, un reino divino, obviamente no es el que tenemos ahorita, va a ser representado, bueno, es representado en el sueño, en la visión de Daniel del capítulo 7, por un dignísimo anciano de días, una persona de avanzada edad, con vestido blanco y cabello blanco, vestiduras blancas más bien, en un trono impresionante. Algo que tenemos que saber y tenemos que cuidarnos es de la envidia, ¿verdad? El trono de Dios le dio envidia al diablo. El diablo siempre ha querido el trono de Dios. Y en esta transición vamos a ver que hay una imitación del diablo clásica, o sea, el diablo siempre quisiera ser como Dios, de lo que Dios hace. O sea, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esa Trinidad la quiere imitar el diablo. Pero él no puede. ¿Por qué? Pues porque no es el tiempo de que él haga lo que le dé su gana. ¿Sabes? Ahorita tú reprendes al diablo y eso es lo peor para el diablo. Que nosotros siendo tan, como decía, ¿qué es el hombre? Decía el Salmo 8, para que tenga de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has puesto sobre cosas impresionantes. La palabra de Dios dice que nosotros podemos ordenar a espíritus inmundos, ir en contra de demonios y los echamos fuera. Claro que no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo está enojado contigo porque tú lo echas fuera, siendo él más poderoso que tú. Y entonces lo interesante de esto es que Dios tiene un hijo que por amor se encarnó y vino y es llamado el Hijo del Hombre. El diablo no tiene un hijo, pero quisiera tener un hijo que al final lo va a encontrar en un personaje que veremos en esta historia o en esta profecía. Y será que cuando el hombre de pecado, le llaman así le llama Tesalonicenses, y el espíritu del anticristo se va a posesionar de esta persona. Y bueno, eso impresionó a Daniel tremendamente. Eso le quitó a Daniel la paz. Daniel es una persona que siempre estaba intercediendo por el pueblo judío. Y el pueblo judío en esta transición, antes de que venga a reinar Jesús, pues iba a sufrir, porque hay un juicio sobre el pueblo judío. Y el diablo, al tratar de imitar la Trinidad de Dios, va a hacer tremendas cosas. Vamos a leer, si gusta ponerse de pie conmigo para leerlo juntos y orar. Daniel 7, del 11 al 15, y empieza diciendo, yo entonces, ese estaba Daniel en su sueño y en su visión, dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño. Recordemos que la bestia, que es Roma, de repente surge de la bestia un cuerno pequeño. Tenía 10 cuernos, primero surgen 10 cuernos y de entre esos 10 surge un cuerno pequeño y este cuerno es el protagonista de lo que tiene que ver con este futuro, ¿verdad? Y entonces dice, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno y miraba hasta que mataron a la bestia, mataron a todo lo que tenía que ver con Roma y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias, o sea, toda la influencia anterior, su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Recordemos que el Señor Jesús va a reinar en esta tierra, sobre las gentes que están en esta tierra, por 1000 años. Y dice, miraba yo en la visión de la noche, y entonces después de eso, venía en las nubes del cielo, uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y el anciano de días le entrega el cetro al Hijo del Hombre, dice, y le fue dado dominio, gloria,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Pero Daniel se quedó pensando en lo anterior y dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Como Daniel trataba de entender esto y batallaba, pues le invito a que también nosotros oremos para que el Señor nos ayude a entender. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, Señor, y por habernos permitido alabarte y bendecirte en esta mañana. Hoy, Señor, queremos sabiduría de ti. Queremos, Señor, que nos reveles tú, y no hombre alguno, no razonamiento humano, sino que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, hoy a nuestros corazones de esta visión y lo que viene para tu pueblo, para los que estamos en la tierra en general. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. Indudablemente, si nosotros no fijamos nuestros ojos en Jesús, vamos a tener problema. El punto número 1 sería, fija tus ojos en Jesús. Cuando nosotros fijamos nuestros ojos en Jesús, ese es el punto número 1, ¿verdad? Si nosotros no lo hiciéramos, nosotros vamos a vivir con miedo. Quien no se fije en Jesús se asustará impresionado no nada más por visiones del futuro, por personas que vienen a darte una noticia, por diagnósticos del doctor, por noticias de tu trabajo, por noticias de la pandemia, por noticias de fenómenos naturales, no sé, habrá muchas cosas que nos pueden dar miedo, que nos pueden poner preocupados, pero cuando tú fijas los ojos en Jesús, no importa cuál sea el problema de tu vida o lo que estés pasando, no importa lo que te haya dicho un doctor, si fijamos en los ojos de Jesús y vemos el final de aquellos que amamos a Jesús, vamos a estar bien, vamos a estar animados. La vida es por fe. Fe es creer, tener un convencimiento, dice la convicción de lo que no veo. Y tal vez no estoy viendo la mejor situación, pero yo sé que voy a estar bien cuando yo estoy con Dios. ¿Sabes? Daniel nos enseñó en muchas ocasiones que cuando los jóvenes miraban a Dios, todo iba a estar bien. En el caso de Nabucodonosor, hasta los viejos, dice que en el 434, cuando Nabucodonosor dijo, yo soy el gran Nabucodonosor, yo he construido mi imperio, yo he hecho todo esto con mi poder, y entonces ese orgullo dice que lo llevó a una locura, ¿verdad? Y él cayó como bestia, comió, y el Señor le enseñó realmente lo que era una bestia. Después Daniel lo soñó como bestia, pero al fin él pudo reconocer. A veces Dios trata con nosotros, pero el final para los que amamos a Dios siempre es bueno. Y dice el 34 que al fin de los días, cuando Nabucodonosor estaba en su peor momento, dice, alcé mis ojos al cielo. ¿Te fijas cómo siempre mirar a Dios es la solución? No importa cuál sea tu problema o tu estado de salud, tu estado económico, tu estado familiar, tu estado depresivo o animado, no sé. Siempre alzar los ojos al cielo para ver a Dios es la respuesta. Y dice, cuando alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo. Cualquier persona que razona correctamente va a bendecir a Dios, y por eso estamos hoy aquí. A veces tenemos algún familiar que no está actuando correctamente. ¿Qué tienes que hacer? Decirle, la puerta es esta, y ya no insistir y orar por él. ¿Por qué? Porque tú no te lo puedes traer, pero si lo hace el Señor nos va a ayudar. A veces estamos deprimidos, a veces pasan cosas que no entendemos, situaciones terribles que nos pasan en la vida y nos pueden entristecer. Pero sabes, cuando volteamos a Dios, todo lo empezamos a ver diferente. Empezamos muchas veces a entender por qué Dios permite las cosas. A veces no lo entenderemos, pero cuando menos tendremos paz. Porque cuando Nabucodonosor volteó al cielo, dice, alabó a Dios y glorificó a Dios. Porque su dominio es dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. El orgullo de Nabucodonosor enloqueció a este rey. Pero cuando volteamos a Jesús, nuestro orgullo queda atrás. ¿Por qué? Porque delante del gran rey nadie puede enorgullecerse. Nadie correcto va a creerse que... Yo no entiendo al diablo, ¿verdad? En ese aspecto. Pero él creía que podía ser como Dios. Y él lo vio.
Él lo vio personalmente, no como nosotros que tenemos fe en Dios. Pero Dios levanta al que se humilla. Nabucodonosor fue humillado cuando volteó los ojos puestos en el Señor, siempre nos ayudan para que al final seamos levantados. Entonces, el Señor Jesucristo mismo nos enseñó. Él no miró sus circunstancias. Un día le vinieron a decir, tu amigo amado ha muerto. Y él hasta lloró. Lloró porque Jesús era humano como nosotros. En esa época, el Señor Jesús nos demostró como humano cómo se debe de hacer. Y el Señor Jesús sintió o sabía de alguna manera que Dios iba a hacer un milagro, que su amigo Lázaro iba a resucitar. Pero se necesita siempre voltear al Señor, no importa quién seas. El mismo Jesús lo hizo y volteó los ojos al cielo y entonces recibió respuesta. Dice Juan 11:41 que Lázaro lo habían puesto en una cueva, en una tumba, y Jesús pidió que quitaran la piedra de la tumba. Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Ahí es cuando sucedió el milagro que muchos voltearon a ver a Jesús. Después, a la siguiente semana, Jesús murió, pero ya había captado la atención de muchos. Se necesita voltear hacia arriba y se necesita ser humilde siempre para decir, Señor, hay situaciones que yo no puedo. Te necesito a ti. Cuando sientas orgullo, mira a Dios siempre. Cuando pases por tristezas, mira a Dios siempre. Aún ante las pruebas y en dificultades, mira a Dios siempre. La siguiente semana Jesús pasó por la prueba más grande de su vida, pero no miró la cruz. Dice Juan 17:1 que oró antes de ir a la cruz. Y después de haber dado instrucciones a sus discípulos, dice, estas cosas habló Jesús. Y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Pero algo que hizo Jesús para orar es alzando sus ojos al cielo. ¿Por qué digo esto? Porque a Daniel le había impresionado mucho la cuarta bestia. Le impresionó la cuarta bestia tanto que le preocupó. Daniel era como una mamá o como un pastor. Él siempre estaba preocupado por el pueblo. Él estaba entregado a Dios, pero veía al pueblo que no se entregaba a Dios. Y se preocupaba por el pueblo, intercedía por el pueblo, le pedía al Señor por el pueblo. Siempre debemos de interceder a Dios cuando nosotros no tenemos respuestas y cuando alguien más está haciendo las cosas mal. Quisiéramos a veces meternos en la cabecita de esa persona, ¿verdad? Pero tiene que a veces pegarse, golpearse y darse en su cabecita solo para que cambie, ¿no? Pero bueno, así es cuando no volteamos a ver a Dios. Y Daniel le impresionó tanto que él estaba preocupado, ¿verdad? Pero no importa qué pases, no importa la situación que estés viviendo. Por ejemplo, Esteban era otro que sabemos que fue apedreado. El apóstol Pablo aprobaba su martirio. Pero lo mejor que pudo haber hecho Esteban es un ejemplo del que si tú dices, alguien está sufriendo tanto, ¿cómo puede alguien soportar? A Esteban lo estaban apedreando, estaban tirando pedradas. Y dice que en medio de esa situación, Esteban miró al cielo. Y ahí fue lo que anestesió todo dolor de Esteban. A Esteban, el sistema de la bestia romana, ya estaban en esta bestia que es la misma influencia que tenemos ahora, la bestia político-religiosa, la bestia romana, judía, lo estaba apedreando. Y dice Hechos 7:55 que Esteban miró al cielo lleno del Espíritu Santo. Qué bonito poder tener hoy al Espíritu Santo nosotros. Por eso es que Daniel batallaba mucho para entender las cosas, primero porque eran a futuro y segundo porque no tenía al Espíritu Santo que le explicara, tenía que tener un maestro como un ángel o alguien así. Pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Qué bonito poder nosotros enfocarnos en Dios sin importar lo que esté pasando aquí. Por eso dice la palabra de Dios, no sé qué estás pasando, pero no te afanes por el día de mañana. No os afanéis por las cosas que van a pasar, antes bien sean conocidas
todas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. A veces estamos preocupados, pero no oramos. Y entonces por eso no salimos de la preocupación. Pero cuando oramos y cuando le decimos a alguien, ven, vamos a orar juntos, entonces dice la palabra de Dios que Dios oye. Y cuando sea el resultado, cuando venga el testimonio, tú vas a tener un testigo porque oró contigo para poder darle gloria a Dios. Y si no, pregúntenle a mi esposa, porque ella y yo oramos juntos. O pregúntenle a mi amigo, o pregúntenle al anciano. No sé a quién invitaste a orar. Pero no te afanes por el día de la mañana. No te afanes por la situación, sino ora. Busca primero el reino de Dios. O sea, alza tus ojos al cielo. Y todo será añadido. ¿Qué te falta? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te afana? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, porque Él hizo los cielos y la tierra. ¿Qué puede faltarme que yo no tenga en Dios? Puestos los ojos, dice la palabra de Dios, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso que no se ve, eso que yo quiero sentir, que yo por la fe en Cristo tengo como promesa, eso me va a ayudar. Para vivir una vida de fe, tengo que tener los ojos puestos en Jesús. Daniel hizo que esa visión tan preciosa del anciano de días entregándole su cetro de reino al Hijo del Hombre no tuviera ese gozo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estaba recibiendo una palabra que antes que sucediera eso, esta bestia iba a perseguir a los hijos de Israel. Imagínate, ese es el momento que esperamos tú y yo. Que del cielo venga uno como un hijo de hombre hasta el anciano de días y que le hagan acercarse al anciano de días, y en ese momento es la entrega del poder y la cesión de poderes, y le fue dado dominio, dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas puedan estar delante de Dios y servirle juntos. Imagínate la evangelización, la manera de nosotros vivir va a cambiar totalmente. No vamos a tener ese batallar, sino vamos a simplemente, ahí está el Señor, yo te decía, pero tú decías, muéstramelo, pues ahí está en Jerusalén. Y qué bonito tener ese momento, pero Daniel no pudo gozar ese momento porque antes de eso vio a esta bestia. Y entonces pidió otra vez la interpretación. En el versículo 19 del capítulo 7 de Daniel dice, entonces tuve un deseo, dice Daniel, de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. ¿Te fijas cómo se regresa? Y dice, quería saber esta bestia que era tan diferente de las otras, que era mucho más espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, o sea, acuérdense de los pies, de las piernas de la estatua, que eran de hierro, y tenía uñas de bronce. El bronce es considerado como juicio, y dice que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, o sea, hacía terribles cosas en medio de las naciones donde estaba. Asimismo dice, quería saber acerca de los 10 cuernos. Esa es otra etapa de la bestia. Por favor, no se mortifique. Vamos paso por paso y usted va a entender un poquito más hoy, ¿verdad? Pero asimismo acerca de los 10 cuernos que le salieron a la bestia. Y del otro cuerno que salió después de los 10, o sea, ya está diferenciando etapas. Está la bestia de Roma, están 10 cuernos que le nacen en la cabeza, y de repente nace un cuernito pequeño y tumba 3 cuernos. Y entonces dice, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y no nada más le hacía guerra contra los santos, los vencía. Eso preocupaba a Daniel bastante. Hasta que vino entonces el anciano de días y se dio el juicio a los santos, se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces Daniel era como un intercesor, como un pastor. Realmente cuidaba y oraba por su pueblo. Y le preocupó la seguridad de su pueblo tanto que cuando se le explica por segunda vez, él vuelve a pedir la interpretación
y le dice el versículo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Estamos hablando de Roma, está en el futuro de Daniel, y nosotros en el pasado, ¿verdad? El cual será diferente a todos los otros reinos y toda la tierra devorará y trillará, o sea, la pisará y despedazará. Entonces usted tiene que entender que en estos siguientes 4 versículos, 23, 24, 25 y 26, está una revelación de todo lo que iba a suceder desde antes de Cristo, con Roma, hasta el reinado de Cristo. Ahí en esos 4 versículos está. Y si nosotros vemos la filmina donde está ahí una Biblia abierta, a ver si la tienes por ahí, mija. Y nos podemos ver que en el versículo 23 está anunciando la influencia de Roma, la bestia, la cuarta bestia. ¿Qué es la cuarta bestia? Es Roma y la influencia desde antes de Cristo hasta lo que hoy estamos viviendo. Una influencia en contra de Dios, una influencia donde nadie quiere saber de Dios. Quieren negar a Dios y quieren vivir a su propia manera. Desde Babilonia, desde la Torre de Babel, esta era la idea, ¿no? Siempre sacar a Dios de en medio para vivir ellos solos sin ninguna autoridad sobre ellos. En el versículo 24 habla de 10 cuernos que significan otra etapa. Esto está en el futuro. Va a haber un periodo de 7 años que muchos le llaman la tribulación, pero esos 7 años están divididos en 2. La primera parte de esos 7 años habla de esta bestia, el primer periodo de 3 años y medio de la tribulación. Y eso lo van a vivir 10 líderes mundiales que se van a juntar. Son los 10 cuernos que le salen a la bestia. Todavía no sucede, todavía no pasa. Muchos interpretan, bueno, fueron los ostrogodos, los visigodos y todos aquellos que Roma, el cuerno pequeño es el papa que salió y tumbó 3. No. O sea, tenemos que ubicarnos en el tiempo y el espacio, y ese momento de los 10 cuernos surge cuando firman un tratado de paz y 10 líderes sobresalen. Sin embargo, durante el reinado de esos 10 cuernos, versículo 24, va a empezar a surgir uno más que los demás. Y ahí es donde sale el cuerno pequeño. Y en el versículo 24 podemos ver que este cuerno se va a convertir ya en el anticristo en la segunda etapa de los 7 años. Si no me está captando mucho, no se preocupe, vamos un poquito rápido, pero los de redes sociales y multimedia van a poner una liga ahí en la red, donde usted puede ir directamente donde está toda la serie en YouTube, y ahí puede ver, ¿verdad que lo van a poner? Sí, gloria a Dios, amén. Y ahí van a ustedes poder ver toda la serie, desde el capítulo 1 hasta el 7, ¿verdad? Y qué bueno que podamos repasar todo esto, porque es una bendición. Cuando habla de profecía, Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee, el que guarda y el que oye la palabra de esta profecía. Entonces no es para asustar, es para bendecir. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 25, perdón, es que ahí se equivocó la secretaria es la Lenovo que tengo yo. Entonces yo me equivoco, pero le echo la culpa a la computadora, ¿verdad? Entonces ahí está el versículo 25, mira, gracias. Aquí ya me tienen la solución, tenemos gente capacitada. Bueno, el cuerno ese cuerno pequeño, ese es el famoso anticristo que va a surgir, que nadie sabe quién es, que no te chamaquen ahí diciendo que no, que es el Papa o que es Michael Jackson y va a resucitar. No es cierto. O sea, nadie sabe. El que te diga, pues podrá ser su opinión, pero la Biblia no dice quién es, así es de que tranquilo. En ese segundo periodo de 3 años y medio, ¿sabes qué? Te voy a decir un secreto. No vamos a estar nosotros. Porque la iglesia va a estar con el Señor en una boda muy importante, ¿no? Así es de que no te asustes. Lo que sí es que se asustó Daniel porque el pueblo de Israel que negó a Jesús no necesariamente tiene que estar aquí en la boda. Y ese es el problema. Y dice que hablará palabras, blasfemias en contra del Altísimo. Fíjate bien, ¿te acuerdas cuando Belsasar ya fue el colmo? Y ya fue vencido por los medopersas, porque eso es algo que nunca hizo Nabucodonosor. Empezó a blasfemar contra Dios trayendo los vasos del templo. Bueno, eso ya lo vimos, no quiero recapitular porque no acabamos, pero
esto va a ser parecido. Y dice que va a empezar a hablar blasfemias contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y mucho tiempo. Bueno, este versículo 25 habla del anticristo. Entonces, repasando, versículo 23, eso estamos viviéndolo ahorita. Versículo 24, eso todavía no empieza y va a empezar cuando empiecen los 7 años. Con los 10 cuernos más 1, ¿cuántos son? 11, muy bien, saben mucho de matemáticas, perfecto. Y entonces en el versículo 25, ese cuerno sobresale y se vuelve el líder. Eso va a ser en la segunda parte de los 7 años. Al final de los 7 años, versículo 26, se quitará el dominio para todos los humanos y entonces empieza el reinado milenial de Jesucristo. Entonces, en el área de Roma, en el tiempo de Roma antigua, ¿verdad? No se van a ver esos 10 líderes, pero se ve influencias por todos lados, espíritus de anticristo en todos los líderes. Podemos identificar el 666 en Hitler, en Napoleón, en los líderes actuales. ¿Por qué? Porque ahí anda el espíritu del anticristo, pero todavía no va a surgir. Cuando surjan 10 cuernos, 10 líderes con soluciones globales para el mundo a problemas mundiales. Ahorita ya quisieran todos la solución de la pandemia, ¿verdad? Imagínate que alguien se levante y diga, yo tengo la solución de la pandemia y de este otro problema y de este otro problema, y surgen 10 líderes que convencerán a muchos. ¿Quién no quiere soluciones? Y surgirán del área de la cuarta bestia de Roma, y otra vez durará esa influencia de los cuernos por los primeros 13 años, por los primeros 3 años y medio. Cuando veamos Daniel 9, vamos a repasar un poquito más esto. Entonces, no te preocupes, pero el Señor nos llevaba a Daniel cada vez un poquito más revelación, porque esto es mucha, mucha revelación. Y dice el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahí está lo que les decía. Y tras ellos se levantará otro cuerno pequeño, o sea, otro rey, el cual va a ser diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y entonces, en la línea de tiempo, si nosotros vemos la siguiente filmina, podemos ver más o menos lo que hemos estudiado. Creo que sí se alcanza a apreciar un poco, ¿no? Y entonces vemos que el capítulo 2 va de la mano con el capítulo 7, capítulo 2 arriba, la estatua, abajo el capítulo 7, las bestias, y nosotros estamos más enfocados ya en Roma, en el área de Roma, en el final de los tiempos. Estamos leyendo Daniel 7:25. Y de esos, en una etapa futura, surgen 10 cuernos. Y después de 3 años y medio, surge el cuerno pequeño. Si le damos un poquito a la que sigue, nos vamos a dar cuenta que surge un cuerno, pero tumba 3. ¿Cuántos quedan? 10 más 1 menos 3. You are awesome. 8, ¿verdad? Perfecto. Entonces, guárdeme ese 8 ahí. No me lo tire a la basura. Ahorita lo vamos a usar, ¿ok? Pero ahí téngalo, ahí téngalo guardado. Dice, y hablará, versículo 25, contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Estos santos son una parte de la iglesia que se queda, y sobre todo también el pueblo de Israel. Todos hemos sido santos, unos porque son del pueblo nacional de Israel y otros son del pueblo espiritual de Israel. Por eso es que como iglesia no tenemos la garantía de irnos en el rapto. Tú tienes que ser fiel, y no es para asustarte, es para animarte a ser fiel. Y dice que a la mitad de los 7 años que durará el gobierno de los cuernos, el cuerno pequeño será poseído. Dice que en el momento que el cuerno pequeño sea poseído, hablará blasfemias y hablará palabras contra el Altísimo. Y dice el versículo 25, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos. A ver, vamos a hacer otra cuenta aquí. Un tiempo, o sea, tiempo es singular. Tiempos es plural, 2 tiempos. Y medio tiempo. ¿Cuántos tiempos queda?
3,5 tiempos, perfecto. Ok, guárdeme ese 3,5 también ahí, por donde está el 8, y no se me vaya a revolver. Y entonces seguimos con la lectura, y dice, pero se sentará el juez, ya después de los 2 medios tiempos, 3,5 años, o sea, de los 7 años, se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán, le obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. Con esto termina el capítulo 7. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, le cambió la cara, pero guardé el asunto en mi corazón. O sea, Daniel estaba escribiendo el sueño y guardaba todo lo que estaba recibiendo de las visiones. Siendo Daniel tan santo y tan profeta, dice que se asustó mucho. Le cambió la cara, se demudó su rostro. Porque no importa qué tan santo seas, no importa qué tan culto seas, no importa qué tan bueno te creas, si dejas de ver a Jesús, sus principios te van a contaminar. El principio del social, la tendencia humana de vivir sin Dios, te va a contaminar. Esa justicia social que te lleva a convencerte de que las Black Lives Matter, pues claro que importan, pero también los güeros y también los amarillos y los cafecitos, ¿verdad? Saludos a todos los cafecitos que estamos juntos aquí. Pero todos importan. No tenemos por qué ser racistas. No tenemos por qué irnos con movimientos sociales pro libertad, igualdad de derechos, y que yo puedo, mi cuerpo es mío, y todo eso. Se disfrazan de buenos, pero te llevan sutilmente a un sistema romano babilónico que se nota en tu Twitter, que se nota en tu Facebook. De la abundancia del corazón habla tus redes sociales. Ya le cambiamos un poquito el versículo. Actualizado, David habla hoy, es la versión nueva. Pero bueno, tienes que cuidarte, que no te lleve la corriente de este mundo. Tú eres siervo de Dios, tú respetas los principios bíblicos, y si alguien está de acuerdo con eso, gloria a Dios, qué bueno que nos siga, pero yo no lo voy a seguir a él, porque él va a tener junto con las cosas buenas, cosas malas. ¿Cuántos echan una sopita rica, verdad? Pues tiene un cucaracho, pero pues lo sacamos. Si eres de Monterrey le dices, devuélveme mi sopa antes de que lo saques, ¿verdad? Pues que se vaya a comprar una él. Pero bueno, ¿por qué? Porque nadie se come algo así. Puede estar muy bueno, pero si tiene veneno ya no te lo comes. Y entonces ten cuidado de que no te envuelvan, que porque este es medio bueno, ni republicanos ni demócratas. ¿Por quién tienes que votar? Pues, tu problema, que el Señor te bendiga. A mí no me preguntes, pero tú tienes que saber que no va a haber uno bueno más que Dios. Cuando venga el reinado de Jesús, entonces todo esto se va a arreglar. Por eso no metas las manos al fuego por nadie de ellos. Pero si no te asustas hoy, como Daniel se asustó, entonces te vas a asustar mañana, cuando ya no haya oportunidad, cuando ya de nada sirva. Entonces qué bueno que, no tanto que te asustes, pero que te preocupes como para buscar a Dios, como para cambiar. Porque el punto número 2 es, quien no ve a Jesús, y eso es innegable, quien no ve a Jesús va a caer en el sistema. Quien no ve a Jesús va a ser llevado por la corriente del mundo. Tenemos que estar bien agarrados de Jesús. Tenemos que no solamente saber principios bíblicos, pero enseñar principios bíblicos con nuestra vida y con nuestra enseñanza a nuestros hijos y a los que nos siguen. Tú vas a hacer las modas, no vas a seguir modas. Jesucristo es la moda. Entonces, ten cuidado con las filosofías, que no entres bajo influencias filosóficas. Y eso, la única manera de no entrar es teniendo a Jesús en tu vida y viviendo de acuerdo a sus principios, negando las normas de Roma, los principios modernos, considerando que los principios bíblicos son los mejores y son ridiculizados por ellos, ¿sabes? Ellos van a decir que eres anticuado, que eres amargado, que eres... y nada que ver.
Yo no soy amargado, no sé tú, pero yo vivo feliz y sigo los principios bíblicos. Ese es el sueño del diablo, ¿no? Que puedas cambiar tu mente y hacerte al tibio, porque así te va a robar, matar y destruir. Pero, como habíamos dicho, Satanás es muy listo y Satanás es imitador de Dios, pero Satanás no es creativo, no tiene esa chispa de creación que Dios tuvo. Pero él siempre ha tratado de imitar lo de Dios. Entonces su derrota es que el Padre envió al Hijo. Eso es lo que más le pegó al diablo. Porque Jesucristo lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Cuando el diablo pensaba que había vencido, ese Hijo de Dios vino y le dio en la cabeza. A él nada más le alcanzó a morder el talón. Jesucristo se lo quitó y le pisó la cabeza. Y en la cruz del Calvario le venció. Y eso, Satanás se quedó como hormiga pisada. ¿Has visto una hormiga pisada? Que se queda así enojada, vuelta y vuelta. Pues está vencido, no lo soporta. Y él va a usar esa estrategia que aprendió del Padre para tratar de hacer una trinidad diabólica. En el momento que él entra a la tierra, empieza a hacer su sueño realidad, pero no lo puede hacer antes porque hay algo en la tierra que lo detiene. Él no puede hacer en la tierra lo que quiere, ¿sabes? Y ¿sabes que ese algo eres tú? Es la novia fiel. Somos los cristianos que amamos al Señor, que esperamos su venida, que queremos hacer cosas para Él y el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Pero ese sistema ya estaba desde la antigüedad. Dice 2 de Tesalonicenses 2:7, hablando del arrebatamiento, del momento que la iglesia no es cuando viene Jesús a reinar, sino es antes de que venga Jesús a reinar, en el momento que la iglesia es llevada a la presencia de Dios para tener esa relación con Dios eterna, para casarse con Dios. Dice que ya está en acción. En el tiempo que escribió Pablo, más o menos en el 50 después de Cristo, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero no se puede manifestar libremente, porque hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifestará. Entonces tenemos que entender que la novia y el Espíritu Santo, la iglesia y el Espíritu Santo, estamos en la tierra con una misión. Y mientras el diablo no puede hacer lo que quiera y no lo deja tener éxito, nosotros reprendemos al diablo. Pero en el arrebatamiento, Apocalipsis 12, dice que de la iglesia, la mujer, va a nacer un hijo varón que va a ser raptado al cielo y que va a irse al cielo. Y entonces en ese momento Miguel y sus ángeles vienen peleando con Satanás y lo expulsan del cielo totalmente. Ya en el cielo no va a poder estar Satanás acusándonos de pecados y de cosas, pero bueno, en el cielo ya vamos a estar la iglesia fiel. Yo espero que seamos todos nosotros. Y en ese momento Satanás llega a la tierra y queda, la tierra ya no está la iglesia, ya no está el Espíritu Santo, bueno, ya no está la novia. Está una parte de la iglesia que no le importaba, que era carnal, que era tibia. Eso lo explica mejor Apocalipsis. Apocalipsis 12:12. Dice que el diablo va a caer sabiendo que le queda poco tiempo. Dice, por lo cual alegraos, Apocalipsis 12:12, cielos y los que moran en ellos. Y ay de los moradores de la tierra. O sea, es un ay de lamento, no tiene H. Ay de los moradores de la tierra y del mar, ¿se acuerdan que son las naciones el mar? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ese poco tiempo, ¿cuánto es? 3 años y medio nada más. Es poco tiempo, gracias a Dios que no es más. Entonces, en ese poco tiempo, Satanás va a cumplir su sueño. Recuperará la tierra según él con su Trinidad, porque como la última vez Adán y Eva, pues solo, vamos a poner la siguiente filmina,
Dios delegó en Adán toda autoridad y le reconocían a través de la ofrenda y el sacrificio. La orden fue igual con Noé. ¿Te acuerdas que después Caín y Abel también ofrendaban? Eso no es porque Dios necesita ofrenda y vamos a darle, no, eso es porque Dios quiere que le reconozcas, que le des tu tiempo, que le des tu esfuerzo, que le des parte de tu dinero que es de Él y que con lo demás también es de Él, porque tú eres de Él, administres correctamente tu vida. Entonces Dios quiere que sea reconocido. Y dice, la orden había sido llenar la tierra y ejercer autoridad sobre ella sin olvidarse de Dios. Pero ellos se juntaron contra Dios y en la torre de Babel, pues fue que dijeron, no te necesitamos, ¿verdad? Según ellos. Y fue cuando Dios los envió hacia todas partes con lenguas diferentes. Confundió las lenguas para esparcirlos. Se habían juntado, pero se habían juntado contra Dios. Y en ese esparcirse, ellos llevaban la mentalidad de ir contra Dios. Entonces, quiere decir que ese veneno que se tomaron de esa idea había contaminado toda la tierra. Jeremías 51 dice en el versículo 6, huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Y luego dice el versículo 7, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, la emborrachó, la hizo no saber, no tener buen razonamiento. Y ese veneno, dice, bebieron todos los pueblos y se aturdieron por tanto las naciones. Quiere decir que el mundo está contaminado con una idea que puso Babilonia desde entonces y hasta la actualidad. Y Daniel atestiguó esa influencia, ¿no? ¿Te acuerdas de la torre de Babel que iba en contra de Dios? Pues esa torre tiene un aspecto muy parecido al donde la Unión Europea junta todas las naciones, el edificio de la ONU, las ideas son parecidas. Y esa influencia en el futuro surgirá de entre las naciones, especialmente con 10 líderes que con nuevas fuerzas a causa del pecado y la maldad van a empezar a establecer un reino mundial. ¿Cuál es la imitación de Satanás? El trono de Dios ha sido el sueño de Satanás. Y el trono de Dios fue también la perdición de Satanás. Ten cuidado con lo que deseas, porque si Dios te lo quiere dar, a su tiempo lo tendrás, ten tranquilidad. Yo creo que Dios prospera, pero en su tiempo, para que te haga bien. Pero no busques de más las cosas que no te tocan. Ahí el dragón empezó a hacer cosas terribles. Y fíjate bien, el sueño de Satanás, el dragón, de dar el reino a su hijo, la cuarta bestia, se va a cumplir en el cuerno pequeño. Cuando Satanás viene, es la segunda parte de los 7 años, los últimos 3 años y medio, sabe que le queda poco tiempo, y en el cuerno pequeño, ese que aterrorizó a Daniel, encuentra a su hijo, entre comillas, y él se deja con mucho gusto poseer de Satanás, porque dice, aquí voy a también yo a ser beneficiado, ¿no? Prácticamente como los que venden su alma al diablo, ¿no? Y Apocalipsis 13 dice, me paré sobre la bestia, estamos hablando me paré sobre la arena del mar, estamos hablando de Juan, no se me revuelva, esto no es Daniel, pero lo explica. Y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, ¿no? Eran reyes. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante, fíjese bien a qué era semejante. ¿Quién era el leopardo? Grecia. Y va hacia atrás. Estamos hablando que era Roma, esa bestia. Pero se parecía también a Grecia, al leopardo. Y sus pies como de oso, Media y Persia. Y su boca como de león, Babilonia. Y el dragón le dio su poder y su trono. Fíjate bien, ¿te acuerdas del anciano de Días que le da su poder y su trono al hijo del hombre? Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a ese cuerno pequeño.
Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Quiero que me haga la última... bueno, no la última, la penúltima cuenta. ¿Cuántos 42 meses? 3 años y medio, ¿verdad? Son 42 entre 12 y sale 12 por 3, 36, más 6, 42, ¿no? 3 años y medio. Eso es lo que va a durar esa bestia con esas blasfemias y con esas cosas. Entonces, 12 por 3, 36, más 6 meses, 42, y usted sabe cómo le hace, pero son 3 años y medio, ¿no? El orden de los reinos humanos, punto número 3 y último, con esto termino, está definido hasta el final, una y otra vez. Y es que Dios tiene en su plan ya hecho el que tú sepas cosas que el mundo no sabe. ¿Para qué? Para que te animes, para que sepas que es verdad. Es la única manera de entender Apocalipsis 17:9. Apocalipsis 17:9 dice, ¿se acuerda del 8 que me guardó? Bueno, vamos a usarlo. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas de la bestia, que son los 7 cuernos de Daniel, no se me revuelva, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, la Babilonia, el pensamiento universal de pecado. Y son 7 reyes. Fíjese bien, 5 de ellos han caído. Uno es, el otro aún no ha venido, pero cuando venga debe durar breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo. Y es uno de los 7 que va a la perdición. ¿Entendió? Bueno, vamos a la siguiente, un poquito más claro. Y dice, perdón. Esto para la mente que tenga sabiduría. Con amarillo vamos a poner 5 de ellos han caído. ¿Se acuerda? La Babilonia bajo Nabucodonosor, Asiria, Babilonia bajo Nabucodonosor. La primera es la de Nimrod, la de la torre. Y luego viene la Media Persia, el cuarto, y el quinto es Grecia, ¿no? Acuérdese que Juan estaba escribiendo Apocalipsis en el tiempo que ya Roma estaba como imperio. Entonces dice la siguiente, uno es, ¿verdad? La siguiente, uno es, ahí está. ¿Cuál es el que es? Está hablando Juan en aquel tiempo. ¿Cuál es? Roma está ahí, es el que existe. Entonces, uno es, escribe Juan más o menos en el año 96 después de Cristo, cuando estaba en el poder. Y luego viene el nuevo imperio romano. Ese todavía no empieza. Todavía estamos bajo la influencia del imperio romano dormido. Pero cuando surja el siguiente, ese nuevo imperio romano va a ser el de los 10 cuernos. Y va a empezar a tomar popularidad en medio de los 10 un líder carismático, un líder que va a ser la solución, un líder que como iglesia podemos verlo tal vez, un líder que van a creer los judíos que es el Mesías que viene a dar la solución, que es una respuesta para todo lo que necesitamos. Casi lo van a adorar, ¿verdad? Y entonces dice, el otro aún no ha venido y cuando venga debe durar breve tiempo. ¿Cuánto es breve tiempo? 3 años y medio. Y luego dice, y la bestia que era y no es, ya es el colmo. Ese es el cuerno pequeño ya solo. Líder, ya que el diablo se metió en él. Y que va a empezar, ahora sí va a andar suelto el diablo. No quiere decir que tiene diarrea. Quiere decir que va a hacer y deshacer y tú no quieres estar ahí. Y sabes que el Señor Jesús no quiere que su novia esté ahí. Por eso es que quiere venir por nosotros antes. Y dice, el octavo, ese es el 8, ¿te acuerdas? Que nos guardamos de los 10 menos 3 más 1. Ok. El octavo bajo la Trinidad diabólica durará otros 3 años y medio y eso es lo que llamamos nosotros la gran tribulación. Entonces, si no entiendes, no hay problema. Como quiera, lo que necesitamos es
poner nuestro corazón y nuestra mente en Jesús, estar bien enterados y bien entregados a lo que está sucediendo ahorita, porque se necesita que nosotros entendamos que el que quiera del Señor, Dios está abriendo la puerta. Y Dios es el que va a reinar al final. ¿Sabes qué va a pasar después de esto? Apocalipsis 11:15 dice que el séptimo ángel tocó la trompeta. Apocalipsis es también algo que va del principio al final. Recapitula en el 12 y vuelve a contar otra vez, pero en el 11 está contando el final y dice: el séptimo ángel, a la final trompeta, el Señor con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, dice Pablo. Aquí dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos y al final el Señor va a recuperar el control. El Señor va a recuperar la tierra que perdió Adán. Nosotros podemos estar con Él. El Señor Jesús promete: el que esté conmigo yo le daré que se siente en mi trono. Fíjate bien, la manera de conseguir lo que Satanás anheló no es buscando el trono, es buscando a Jesús. Y el que busca a Jesús va a tener autoridad en ese reino de 1000 años. El control desde Adán está en manos del maligno. Ahorita está en manos del maligno. Y aunque Dios pone y quita reyes, esa es la conclusión. Dios pone y quita reyes, pero al final es porque la ley de la siembra y la cosecha siempre va a funcionar. Quisiera saber si alguien puede ayudarme con el piano. Y bueno, les invito a los que de la alabanza que pasen. Hay algo que no se puede, dice la palabra de Dios: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso se levantaba un rey que hacía justicia y después a ese rey, cuando se depravaba, le hacían justicia a él. Qué triste que no entendamos todavía eso, pero si empezamos desde ahora a enfrentar las situaciones con los principios de Dios, las familias, las iglesias, los reinos, a cualquier nivel personal, sabes, el diablo te quiere robar, te quiere matar, te quiere destruir. Pero si tú te fijas los ojos en Jesús, el diablo no va a poder hacer nada contigo. Si tú te llenas del Espíritu Santo, estará el diablo controlado. Si tu carne se sujeta a Dios, estaremos seguros. A veces nos preguntamos: ¿por qué en la iglesia suceden tantos problemas? ¿O por qué tengo yo tantos problemas si cuando yo andaba en el mundo no tenía tantos problemas? La solución es muy sencilla. El diablo nos ataca. Pero la única manera de vencer todas esas cosas, de vencer toda la tristeza, de vencer lo que venga, de vencer diagnósticos de doctores o eventos que nos suceden y que no quisiéramos que nunca hubieran pasado. Si estás pasando por problemas o si vas a pasar por alguna situación, tienes miedo, acércate al Señor. Dios siempre quiso darnos bendición. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos son de bien y no de mal para los que le aman, ¿sabes? Y Dios quiere darte bendición. Pero cuando tú te distraes de las cosas de Dios, como Daniel, te vas a preocupar mucho y te vas a perder la bendición de creer que Dios va a venir y va a arreglar todas las cosas. Por eso el cuerno pequeño hizo y deshizo. Pero no lo vamos a dejar en nuestra vida, amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, ayúdanos, Padre? Ayúdanos, Padre, para estar pendientes, claros, enterados, Señor, de lo que tú quieres para nosotros, para ir en contra del sistema del mundo, Señor, y estar preparados para que cuando veamos 10 naciones que se empiezan a levantar sobre el mundo entero, sepamos, Señor, con gozo, Señor, que tu palabra no se equivoca y que tú, Señor, vas a tener la solución para nosotros. Que en medio de la situación que sea, vamos a estar seguros en ti, puestos los ojos en ti, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Vamos a cantar y alabar al Señor.